¿Sabías que, aunque la historia de los santos inocentes es un relato de tragedia y sufrimiento, también nos ofrece un mensaje profundo sobre la inocencia, la justicia y la protección divina? Hoy, en Hagiografía, vamos a adentrarnos en la historia de estos pequeños mártires que, según la tradición cristiana, fueron sacrificados por el rey Herodes en su intento de destruir al niño Jesús. Acompáñame a descubrir el significado espiritual de esta festividad, su conexión con los niños y su legado artístico. Los santos inocentes, mártires de la pureza. En la historia del cristianismo, hay relatos que estremecen, y el de los santos inocentes es uno de ellos. En el Evangelio según San Mateo, se cuenta cómo el rey Herodes, al sentirse amenazado por el nacimiento de un rey de los judíos, que los sabios de Oriente habían venido a adorar, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Un acto brutal e impensable, que resultó en la muerte de inocentes pequeños. ¿Cómo puede ser que aquellos niños, sin culpa alguna, fueran víctimas de una violencia tan despiadada? ¿Qué podemos aprender de su sacrificio, que hoy es recordado por la Iglesia Católica el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes? Acompáñame a descubrirlo. La historia de los santos inocentes. Los santos inocentes son considerados mártires del cristianismo, y su fiesta se celebra el 28 de diciembre. Su historia está plasmada en el Evangelio de Mateo, Mateo 2, 16-18. En él, se narra cómo, al saber que el Mesías había nacido en Belén, Herodes, el rey de Judea, sintió celos y miedo. No podía permitir que otro rey naciera, alguien que amenazara su trono, su poder y su control sobre el pueblo. Fue entonces cuando decidió ordenar la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, una decisión cruel y despiadada. Sin embargo, el ángel del Señor se apareció en sueños a San José y le advirtió sobre el peligro. Fue entonces cuando José, con María y el niño Jesús, huyeron a Egipto, escapando de la matanza. Por lo tanto, los santos inocentes son aquellos niños que, sin haber cometido pecado alguno, perdieron la vida de manera injusta por orden del rey Herodes. El significado espiritual de los santos inocentes. ¿Podemos imaginar el sufrimiento de esas madres y padres que perdieron a sus pequeños, sin entender el motivo de tanta violencia? El sacrificio de los santos inocentes tiene un profundo significado espiritual. Estos niños son considerados los primeros mártires del cristianismo, pues dieron su vida por Cristo, aunque no pudieran conocerlo en vida. Al no tener aún la capacidad de hablar ni de entender lo que sucedía, su muerte se presenta como un acto de pureza y sacrificio sin medida. En cierto modo, su martirio fue un acto involuntario, ya que no fueron martirizados por sus creencias o su fe, sino por el simple hecho de ser niños, inocentes, sin culpa. A lo largo de los siglos, los cristianos han visto en este sacrificio el ejemplo de una pureza absoluta que se une al sufrimiento de Cristo. ¿Qué más puro que la vida de un niño? ¿Qué más grande que un sacrificio tan inocente y desinteresado? Para los cristianos, el martirio de los santos inocentes es un símbolo de la pureza y el sacrificio que la fe requiere, un recordatorio de la injusticia y la violencia que muchas veces se impone sobre los más indefensos. Los santos inocentes se han convertido en los protectores de los niños y de todos aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Los santos inocentes en el arte. A lo largo de los siglos, los santos inocentes han sido una fuente constante de inspiración para el arte. Muchos pintores, escultores y artistas de la Edad Media y el Renacimiento han representado la escena de la matanza de los inocentes, tratando de capturar el sufrimiento y la desesperación de los padres y madres, así como la tragedia de los pequeños mártires. El dolor de la matanza de niños es un tema profundamente conmovedor, y es interesante cómo se ha abordado en las obras de arte. Uno de los ejemplos más conocidos de la representación de los santos inocentes en el arte es la pintura, La matanza de los santos inocentes, de los hermanos Van Eyck, en la que se muestra el horror de Herodes al ordenar la masacre, y el sufrimiento de las madres que ven a sus hijos ser asesinados.
también destacan otras representaciones en las cuales se muestra la escena de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, como una manera de resaltar el contraste entre la vida de los inocentes mártires y la protección divina que los salvó. Los santos inocentes como patronos de los niños. La celebración de los santos inocentes tiene una relación estrecha con los niños y la defensa de su inocencia. En la tradición popular, la fiesta de los santos inocentes también se ha asociado con una especie de Día de los Inocentes, de bromas y travesuras, similar al April Fool's Day en otros países. Sin embargo, más allá de las bromas, el verdadero significado de este día es un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de protegerlos de cualquier injusticia. En cuanto a su veneración en diversas culturas y religiones, los santos inocentes son considerados los patronos de los niños, los huérfanos y aquellos que viven en circunstancias de extrema vulnerabilidad. Su festividad es una oportunidad para reflexionar sobre las injusticias que sufren los más pequeños, y también para pedir su intercesión por aquellos niños que sufren violencia, pobreza y abandono. En muchos países, el Día de los Santos Inocentes se celebra con oraciones y misas en honor a estos pequeños mártires. En algunos lugares, se organizan actividades de caridad, como donaciones de ropa y alimentos para niños necesitados. Además, este día se dedica a la protección de los niños de todo el mundo, en particular aquellos que viven en situaciones de pobreza extrema o en contextos de guerra y violencia. Los santos inocentes y la protección divina. Si bien la matanza de los santos inocentes es un evento desgarrador, la fe cristiana nos invita a ver más allá del sufrimiento. Los santos inocentes no solo son víctimas de una cruel injusticia, sino también mártires que, sin saberlo, estuvieron al servicio de un propósito divino. Su muerte, aunque trágica, fue un acto de preparación para el advenimiento del Salvador. Si no hubiera sido por la violencia del rey Herodes, Jesús no habría tenido que huir a Egipto, y el cumplimiento de las profecías no se habría dado de la misma manera. De este modo, los santos inocentes, aunque son un recordatorio de la brutalidad del poder, también muestran la presencia de la providencia divina, que protege a aquellos que son vulnerables, aunque de manera misteriosa e incomprensible para nosotros. La protección divina, a través de la huida a Egipto, no solo salvó a Jesús, sino que también preservó la línea de la salvación de la humanidad, un acto de justicia y compasión hacia todos los seres humanos. Esta historia de los santos inocentes nos recuerda que el sufrimiento de los más indefensos nunca debe ser ignorado ni minimizado. Estos niños, que murieron sin culpa alguna, son testigos de la injusticia del poder, pero también de la promesa de Dios de proteger a los que son más vulnerables. Hoy, más que nunca, debemos recordar su martirio y comprometernos a defender a los niños de cualquier forma de violencia y abuso. La memoria de los santos inocentes es, en última instancia, un llamado a la acción. No solo es un recordatorio de la necesidad de protección divina, sino también una invitación a actuar en favor de aquellos que no tienen voz. Así como los santos inocentes fueron mártires de la pureza, nosotros debemos ser defensores de la justicia y la paz para todos los niños del mundo. Este día nos invita a pensar en cómo, como sociedad, podemos proteger y cuidar a los más vulnerables, en especial a los niños. Que el sacrificio de estos pequeños nos inspire a ser más justos y compasivos, y que nunca olvidemos la lección que nos dejan los santos inocentes. Su vida y su martirio fueron un testimonio de la pureza y la misericordia de Dios, que siempre cuida a sus hijos. Y ahora oremos por los santos inocentes. Oh santos inocentes, mártires de pureza y sacrificio, que disteis vuestras vidas sin conocimiento del sufrimiento que traían, os pedimos que intercedáis por los niños de nuestro tiempo, por aquellos que sufren la violencia y el abandono. Pedimos vuestra protección divina para que ningún niño más sufra la crueldad de la maldad humana. Que seamos testigos de un mundo donde la justicia y la paz protejan siempre a los más vulnerables. Amén. Como hemos visto, los santos inocentes son mucho más que una historia de sufrimiento. Su sacrificio nos invita a reflexionar sobre la pureza, la protección y la justicia divina en un mundo a menudo marcado por la injusticia. En este día de su conmemoración, recordemos a los más vulnerables y hagamos nuestras oraciones por su protección. Si te ha gustado este vídeo, dale al like,
No olvides suscribirte a Geografía y activar la campanita para más historias sobre la vida de los santos. Nos vemos en el próximo vídeo.